¿Qué tal, cazadores y cazadoras? Mi nombre es Adrián y hoy le damos inicio a una nueva sección llamada Teorías Jauja. Como estamos en el mes del lobo, le damos inicio a esta sección con el Wolf Predator. Stick around. Antes de comenzar te pido que te suscribas, me dejes un buen like y que prestes atención a lo que se viene. Hay algunos detalles que me gustaría aclarar antes de comenzar que están relacionados con los conceptos y las bases en las cuales hago referencias para poder hacer este tipo de videos. Porque me parece muy necesario explicar cuándo una cosa es teoría, cuándo es canónica, de dónde viene esa información, porque sucede que cuando uno busca en las redes y en esta plataforma específicamente información sobre Depredador, es complicado y confuso. ¿Por qué? Porque bueno, dada la naturaleza de la franquicia, nos encontramos con una historia que no tiene una base sólida. Básicamente sucede que cada compañía que agarró durante un tiempo la franquicia hizo su propio canon, no le importó lo que hizo la anterior y eso hizo que se generara mucha confusión porque hay cosas que se respetan, cosas que no se respetan con cada secuela y eso es un poco complicado porque genera una sensación como desastrosa, de desorden, y ahí es donde entran los fans que agarran los diferentes elementos tanto de las películas, los cómics, el propio canon que hacen las compañías jugueteras o de videojuegos, y hilando todo eso construyen una historia. Pero eso va a estar siempre atado al razonamiento y a los pensamientos o incluso al gusto personal de cada fanático. Entonces uno no puede tomar como cierto o como canónico ese tipo de información. Por eso quiero aclarar. Por eso esto está basado, estas teorías que yo voy a mencionar, están basadas en mi reflexión particular y personal sobre elementos que yo encuentro en las películas. Al menos en este caso, en otros serán cómics y demás. Pero por lo pronto es necesario aclarar esto. Porque hay mucha gente que hace contenido relacionado con Jaujas o la saga Depredador en general, pero no aclara este detalle de qué es canónico o de dónde viene la información o si es una teoría creada por fans. Y esto a mí me parece totalmente un error porque lo único que hacen es desinformar. Confunden a la gente que está buscando contenido de Depredador. Y por eso yo quiero hacerlo de manera diferente y tratar de traerles algo de contenido que realmente los respete a ustedes como consumidores de este canal, pero también como personas. Yo no quiero hablar y quitarles el tiempo, no, quiero dejarles algo de información que por un lado los entretenga y por el otro lado que les sirva, que sea útil para comprender de una mejor manera o disfrutar, ya sea una película o un cómic o una serie. Así que habiendo aclarado estos detalles muy importantes para comprender el enfoque de esta sección llamada Teorías Jauja, le damos comienzo.
¿Por dónde empezamos? Bueno, por el lugar más místico, que es la guarida del lobo. Lo que vemos en esta guarida, un salón gigantesco rodeado de tecnología Yauja y en el centro un espectacular trono que en la base está rodeada de cráneos humanos. Y ahí es donde está sentado nuestro querido Wolf. En ese lugar específico es donde recibe la señal de su hermano Yauja. Que bien interesante es la forma en la que realiza ese mensaje. Pero ya llegaremos ahí. Antes de eso me gustaría mencionar lo importante que son esos cráneos en la base de su trono. Porque siempre que vemos un trono Yauja, creado ya sea por un fanático o por una compañía juguetera como es NECA, está construida y decorada con huesos, calaveras de xenomorfos y incluso hasta una reina alien. Pero en este caso es muy distinto. En ese trono no hay nada relacionado con xenomorfos, hay cráneos humanos. Y eso es bien interesante. Ya hablaremos de eso también. ¿Por qué tiene una gran importancia? Otros de los elementos que se ven es una pared completa de biomáscaras y un montón de armas increíbles. Pero esas biomáscaras, hay una docena. Si bien se podría teorizar el orden en el que se encuentran, lo que podemos comprender a simple vista es que ese es un lugar particular de su guarida. Porque hay una historia importantísima en ese muro donde hay una colección de biomáscaras. Existen muchas teorías relacionadas que intentan conectar estas biomáscaras con diferentes clanes. Eso a mí me parece muy curioso porque a mí me despierta diferentes reflexiones que me llevan a sacar unas conclusiones de las cuales me gustaría contarles. Primero y principal, hay quienes relacionan al Wolf con un clan llamado los Enforcer. Pero yo no encontré al menos ninguna señal, ni en la forma del casco, ni en la marca del clan, que estén relacionadas con lo que se ve en ese muro. Así que eso lo descarto por completo. Pero sí hay 3 biomáscaras que me parecen muy interesantes y que están atadas a otros personajes que han aparecido anteriormente. Al principal vemos una máscara del Jungle Hunter. También vemos otra muy similar pero que tiene la marca del clan de Scar. Y por último, y la más importante, una biomáscara de un antiguo depredador. Tal vez sea una biomáscara heredada por su maestro. Podría ser. Incluso esa biomáscara tal vez tiene otra historia más que conecta con otro personaje. Bueno, acá conectamos con el mensaje de el líder de esa nave que tiene este accidente, porque ese Yauja, ese líder de esa nave, no decide enviarle el mensaje a la nave nodriza, no, se lo manda a él, al Wolf, al especialista. Pero ¿hay una relación entre ellos dos? Bueno, podríamos interpretar que sí, porque justamente cuando el Wolf llega a la Tierra, entra en su nave y encuentra el cuerpo de este Yauja que le envió el mensaje, lo primero que hace es poner su mano y agachar su cabeza en señal de respeto. Esto se ha analizado por varios fans, pero a mí lo que me hace pensar es que hay algo más entre ellos dos. Y lo que los conecta es esa biomáscara. La biomáscara de un antiguo depredador. Esa es la sensación o la reflexión que yo tengo a través de su comportamiento y de encontrar la misma biomáscara que tenía ese Yauja caído, no solo
en su guarida, sino en aquel pequeño relato donde se nos cuenta en aquella Alien vs Predator 1 sobre los antiguos depredadores que construyeron las pirámides. Así que les dejo esta teoría que ata a estos personajes a través de una conexión mucho más interesante y profunda que la de solo presentar respeto ante un Jauja caído, como suelen hacer otros fans que comentan sobre esta escena. Pero claramente esto es una reflexión y una teoría propia personal que espero les interese, les guste y que les aporte algo más para disfrutar de ese momento de la película y conectarla con otras partes de la película anterior o incluso con algo mucho más importante. ¿Se acuerdan de esos cráneos que mencionaba? Esos cráneos humanos que estaban en la base de su trono. Bueno, ese elemento me hace pensar a mí que hay un peso dentro de esa decisión de poner ahí esos cráneos y no poner cráneos de xenomorfos, sino de humanos. ¿Por qué? Tal vez ese sea el anclaje con esa biomáscara que mencionaba de el Jungle Hunter que se encuentra en ese muro de colección de las 12 biomáscaras. Tal vez haya un pasado que une a estos dos cazadores, al Wolf y al Jungle Hunter. Si prestamos atención a que ambos tienen la misma forma de quitarse la máscara, ambos tienen una nave propia, ambos son solitarios y ambos caen de la misma forma en la Tierra. Son muchas coincidencias. Me hacen pensar justamente que en algún momento el Wolf también fue un cazador de la jungla. Porque si le prestamos atención a los otros personajes que también llegan a la Tierra con una nave, caen en cápsulas o se encuentran acompañados de su propio clan que los espera dentro de una nave en la Tierra mientras termina en su cacería, todos esos elementos hacen que nos demuestren que el Depredador 2 o los depredadores de Alien vs Predator tienen algo en común también, es que son jóvenes. Tal vez no a la misma altura, es decir, cada uno tendrá su edad y son parte de diferentes clanes, pero funciona de la misma forma. Son acompañados. En cambio, el Wolf o el Jungle Hunter son solitarios. Y si el Jungle Hunter era un especialista como el Wolf, pero en vez de ser especialista en xenomorfos, era en cazar humanos. Son preguntas que me hacen confirmar cada vez más que el Jungle Hunter era un bruto cazador y especialista, y era excelente en lo que hacía. Porque, seamos sinceros, si vemos a todos los otros depredadores, están muy por debajo del nivel en el que están estos dos, el Jungle y el Wolf. Pero como les digo, y les repito, esto es una reflexión personal. Si no estás de acuerdo con esto que digo, está bien, porque no hay nada concreto y específico dentro de las películas que nos explique directamente o se nos declare de forma directa que esto es así. Simplemente es una reflexión que yo tengo a través de esos pequeños detalles y atar cabos. Así que hasta acá llegamos por el día de hoy. Yo sé que te gustaría escuchar mucho más, pero para hacer un contenido que realmente sea consistente, prefiero hacerlo con elementos que realmente tengan fundamento y no inventar muchas más teorías.
Así que cuando haya alguna otra teoría basada en algo interesante y que se pueda desarrollar de esta manera, vamos a hacer otro video más de esta sección. Mientras tanto, seguimos adelante con el mes del lobo. Así que espera el siguiente video de la próxima semana, porque nos quedan 2 para terminar el año. Y van a ser muy interesantes. Así que te espero en la próxima semana. Espera, no te vayas. Si llegaste hasta esta escena postcrédito, déjame en los comentarios hermanos Xiaohua. Si le prestamos atención a la vista que tiene esa guarida del lobo, podemos ver que hay 3 torres. Esas 3 torres nos podrían indicar que ese lugar es para depredadores o Xiaohuas, integrantes de esta sociedad que son de un rango muy alto. Y por eso tienen su propia torre. Eso es una de las cosas que yo interpreto de estas pequeñas, de estas cortas escenas que nos muestran un poquito de Xiaohua Prime, pero que me hacen reflexionar sobre si esas torres son específicamente para otros Xiaohuas como el Wolf, que son especialistas en algunos otros especímenes. ¿Una de esas torres sería del Jungle Hunter? Pensalo. Anytime.